Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Este es un convenio, un contrato que se ha logrado entre ambas federaciones. Dos federaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, que han obtenido el permiso del gobierno de Estados Unidos con una licencia para que se pueda lograr este acuerdo. En febrero de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, emitió la Declaración de Residencia Permanente fuera de Cuba. Los peloteros cubanos que quisieran jugar en grandes ligas debían firmar este documento. Uno de sus fragmentos expresa: por este medio declaro que he asumido residencia permanente fuera de Cuba. Además, por este medio declaro que no pretendo volver a Cuba, ni me permitirán volver. Por este medio declaro que no soy funcionario prohibido del gobierno de Cuba y no soy miembro prohibido del Partido Comunista de Cuba. Cuando este convenio comienza su negociación inicial, existía o existe todavía una regulación que aprobó el gobierno de Obama que permitía la contratación de personal cubano para desempeñarse en Estados Unidos. Aquí se incluía personal deportivo, personal cultural, y el único requisito que establecía la ley estadounidense era que el dinero que se iba a recibir propia de esa actividad profesional no debía venir al gobierno cubano. Bajo esa concepción, las grandes ligas deciden consultar a la OFAC sobre la posibilidad de iniciar una negociación con la Federación Cubana de Béisbol. Y la respuesta de la oficina fue que no se necesitaba una licencia específica, sino que las regulaciones generales permitían que existiera un convenio con la Federación Cubana de Béisbol siempre que el dinero no fuese para el gobierno cubano. Y como la Federación Cubana de Béisbol no era el gobierno cubano, tenían luz verde para iniciar esa negociación con Cuba. Las constantes presiones políticas de las diversas administraciones de los Estados Unidos, sus regulaciones y el bloqueo económico han incidido en que Cuba no reciba el premio monetario en diversas competencias internacionales. La más reciente muestra de la hostil influencia de Washington ha sido la decisión del comisionado de la Confederación del Caribe, Juan Francisco Puello, de negar la participación de Cuba en la Serie del Caribe 2021. Cuba no va a Mazatlán. Hay dos invitados, que es Colombia y Panamá. Lo que sí se decidió es que se va a cursar, diríamos, no es invitación tampoco, sino le vamos a dar los requisitos que se necesitan para pertenecer como miembros plenos de la Confederación, tanto a Colombia, Panamá y Cuba. Los que cumplan con esto entonces se evaluará y en ese sentido, pues, si hay que incluir otros países va a depender mucho de que se cumplan con esos requisitos. Fíjate, son dos aspectos distintos. Lo de los invitados ya eso fue una decisión firme de que es Colombia y Panamá, y lo otro, el segundo aspecto es que vamos a enviar esas normas, esos requisitos para si alguno de estos países está interesado en ser miembro pleno de la Confederación, tiene que cumplir con esos requisitos. Puello afirmó que la Confederación no puede, si quiere mantener su relación con grandes ligas, ingresar a Cuba ahora. En los últimos días, previos a la firma del acuerdo y a la información del acuerdo, yo siempre explico que son dos procesos. Una vez que el acuerdo estaba prácticamente listo, la firma se hizo a distancia. Ahí está la foto histórica de Higinio firmando el documento acá. Y ese documento se fotografió y se envió a su contraparte en la MLB. Ahora, cuando se está acercando, el riesgo de filtración creció. ¿Por qué? Porque hay un momento en que la MLB tenía que enviar a los dueños de las franquicias y los clubes el proyecto de acuerdo que había sido negociado entre la FCB, el Sindicato de Peloteros y la Major League Baseball. Eso que ocurrió alrededor de una semana de antelación es un documento que se entrega dentro de varios documentos, no fue un documento único. Pero era un momento en que evidentemente podía filtrarse la información. Afortunadamente eso no sucedió. La noche del 18 de diciembre, un blog de un periodista independiente radicado en el exterior publica la información. Publica una información inexacta, publica una información con algunos elementos, pero no con todos los elementos.
y había, digamos que parte de verdad, porque la verdad, lo real, es que hasta el 19, en la hora de la tarde, es que el acuerdo es un hecho. Cualquier análisis que uno hace del monitoreo de lo que sucedió a partir de las 4 de la tarde, hay que entender dos cosas. Uno, el tema se convirtió en tendencia mundial muy rápidamente. En pocas horas las etiquetas MLB, la etiqueta Cuba, la etiqueta Estados Unidos, la etiqueta incluso Béisbol sin tráfico, que fue una etiqueta que empleamos, se convirtieron en tendencia. Y los principales medios del mundo se hicieron eco de la información. Y el mundo del deporte, ni hablar. Hay que decir que medios de prensa muy influyentes como ESPN, medios muy influyentes como The Washington Post, The New York Times, etc., tuvieron una posición favorable al logro del acuerdo. Senadores demócratas y republicanos, horas después del logro del acuerdo, hicieron énfasis en lo positivo del acuerdo. Por tanto, se configura inicialmente una postura muy favorable. Parece muy bueno porque ya le da oportunidad a los jóvenes como yo de tener oportunidades o otras oportunidades en la vida, ¿viste? Y nada, eso siempre es bueno para nosotros y para el país. Es un paso muy grande que ha dado el país con la MLB, ¿no? Creo que beneficia muchísimo a los atletas y va a beneficiar muchísimo también al país. Yo creo que todos los atletas están demasiado contentos con eso y pienso que eso trae buenos dividendos. Pienso que individualmente le suba, cada pelotero que pueda jugar en el exterior le puede subir un poco más su nivel, apartando del béisbol de nosotros también es bueno. Y nada, de todo punto de vista, de que los peloteros en sus sueños puedan al béisbol del mejor del mundo, como se dice, pueden jugar en cualquier otra liga del mundo y nada, pueden mejorar hasta económicamente, todas esas cosas pueden pasar, todo lo que puede pasar es positivo. Luego vienen las voces disonantes en el asunto. Y las voces disonantes hay que buscarlas esencialmente en el vínculo con los medios de comunicación y con los políticos radicados en el sur de la Florida. Ahí cobra relevancia los tweets y las posiciones que Marco Rubio asume a poco de la firma del acuerdo, básicamente montado en la línea de mensaje de que la Federación Cubana de Béisbol no era un ente autónomo, no tenía autonomía y que por tanto era un apéndice del gobierno cubano. Segundo, el hecho de que es otro tema que se va a entronizar luego, el hecho de que el gobierno cubano aplicaría impuestos y se beneficiaría del logro de estos acuerdos. Después hay otro momento clave, que es el artículo de Abraham Elliott, uno de los políticos más conservadores vinculados a la administración de Donald Trump, que en la revista National Review, también muy conservadora, hace todo un desmontaje de por qué había sido un error permitir o aprobar el acuerdo entre Cuba y entre la Federación Cubana de Béisbol y la MLB. Y ahí vincula el tema de Venezuela, que lo vincula también a este tema, como Cuba patrocinador del gobierno de Maduro, etcétera, etcétera, e introduce otro tema que también nuestra prensa tuvo que ir actuando y sobre todo también la parte institucional establecer que estábamos hablando de un tema que no tenía nada que ver con Venezuela y que además nadie podía pensar que las relaciones entre el béisbol cubano y el béisbol internacional podía mediatizarse en función de los históricos lazos que Cuba había establecido con la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, el escenario de la agresividad tuvo otro punto clave, que es las declaraciones que le da Orlando Hernández al periódico El Nuevo Herald. Es quizás la voz cubana que más, digamos, que operó como una opinión disruptiva en torno a lo que se opinó. Porque hay que recordar que Yasser Puig, que Abreu, que el propio Yulieski, que el Leonis Martín, automáticamente que se da a conocer el acuerdo, opinan en positivo. Arriba el año 2019 con unas primeras iniciativas relacionadas con el acuerdo que se empezaron a implementar. Y en abril se conoce la decisión del gobierno de Estados Unidos de truncar el acuerdo. En la interpretación
de que la Federación Cubana de Béisbol era una entidad del gobierno y que por lo tanto el dinero venía para el gobierno cubano. Ello no deja de ser una falacia. La Federación Cubana de Béisbol es una organización no gubernamental aprobada conforme a la Ley 54 en Cuba, que es la ley de asociaciones, inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia y funciona como cualquier entidad no gubernamental. Sus objetivos son la promoción y el desarrollo del béisbol en Cuba, y Estados Unidos conoce perfectamente cómo funciona una organización no gubernamental porque existen amplias organizaciones en ese país con fines no benéficos. Se hicieron muy fuertes en la prensa internacional las alusiones a que a partir del cambio político, a partir del memorando que Trump firma en la Florida, a partir de la directiva de política exterior que emite, era evidente que la política hacia Cuba había cambiado y que comenzarían a aplicar las medidas. Mira, suspender el acuerdo con la MLB era lo más fácil, probablemente, porque no estaba implementado aún, es decir, estaba iniciando su implementación, no había calado todavía. Por tanto, se fue de un plumazo. Y se fue de un plumazo en el contexto electoralista norteamericano y se fue de un plumazo en el contexto de que por algún lugar había que empezar, y una de las primeras medidas fue esa. El acuerdo, tal como se firmó, se suspendió. El acuerdo no se dio por terminado. Eso significa que el acuerdo existe, tiene vigencia y hoy solamente está truncado por una decisión política del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos tendrá en algún momento que cambiar esa decisión y el acuerdo podrá vivir su plena implementación. El acuerdo existe y el acuerdo no se puede aplicar porque hay una decisión del gobierno de Donald Trump sobre causas y sobre argumentos infames de que no se emplee. La Federación Cubana de Béisbol ha manifestado en disímiles ocasiones que el mecanismo ideal, básico, para sostener la relación con la organización de las grandes ligas es este acuerdo. Y esa voluntad no ha cambiado. Es decir, la Federación Cubana de Béisbol entiende que ciertamente este es un buen acuerdo, es un acuerdo que se parece mucho a los acuerdos que tiene la organización de las grandes ligas con las ligas asiáticas, sobre todo la japonesa, la coreana y la taiwanesa, y que refiere los marcos generales que se aceptan en la contratación internacional y por lo tanto insiste en que ese es el acuerdo que se debe implementar. Eso que se logró es muy positivo y va a existir. Va a existir únicamente cuando el gobierno de los Estados Unidos tenga la voluntad de habilitarlo y de permitir que detenga lugar.